Queridos amigos y hermanos, quiero compartir con vosotros de nuevo la palabra del Señor en uno de sus encuentros, porque Él tuvo muchos encuentros con personas de su tiempo. Fue una persona cercana, nunca rechazó un encuentro con personas necesitadas o con personas que necesitaban encontrar a Jesús para que se produjera un cambio en sus vidas. Vamos a comenzar orando y dando gracias al Señor. Padre amado, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, que tú quieres mostrar tu gracia, tu amor y tu misericordia en nuestras vidas cada día. Queremos adorarte y reconocerte. Y, Señor, pedir que tú nos llenes con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida. Guía tú, Señor, todas las cosas, Señor, los momentos en los que vivimos. Te ruego, Señor, que nos dé sabiduría y que nos acerquemos al trono de tu gracia con libertad para honrarte, glorificarte y darte a ti toda la gloria que tú solo mereces. Guíanos, Señor, en el estudio de este día y siempre, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo y en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. El encuentro de Jesús en esta ocasión tiene lugar con un grupo de gente que eran conocida para Él y que le conocían a Él. Es el encuentro de Jesús con las gentes de Nazaret, la ciudad donde Él se crió, donde Él se formó, donde Él trabajó los primeros años de su infancia y hasta los 30 años, suponemos, que empezó su ministerio aquí en la tierra. Vamos a leer el texto en esta ocasión en el Evangelio de Lucas, aunque también se relata en Mateo, en el capítulo 13, del 53 al 58, y en Marcos 6, del 1 al 6. Aquí en Lucas el relato es más amplio y da más detalles y puede ayudarnos mejor aún a interpretar las cosas. En Lucas 4, versos 16 al 30, dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús. Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Olvidemos y recordemos que Él se crió en esta ciudad. Y en el día de reposo, ¿cómo no? Siempre es en el día de reposo, o la mayoría de sus incidencias tuvieron que ver con el día de reposo. Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una ciudad gentil. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
de nuevo un pagano. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Curioso el texto, muy, muy hermoso el texto, donde vemos y vamos a ver algunas enseñanzas prácticas también para nuestra vida. Empezando por preguntarnos quiénes eran estos hombres. Jesús llega a esta ciudad en la que, como dice el texto, se había criado, Nazaret. Jesús de Nazaret, el carpintero. Su padre así era, José así era también carpintero, y él entendemos que siguió el oficio, la profesión de su padre, mientras estuvo sometido a ellos, a sus padres, hasta que él comenzó su ministerio trascendental para todos nosotros aquí en la tierra. Y aquí se encuentra en este momento con sus conciudadanos, personas a las que conocía y que le conocían. Y que le conocían además muy bien, porque le conocían desde que él era un niño. Allí estaban sus vecinos, sus amigos, e incluso parte de su familia, según indica el mismo texto. Por los comentarios que las personas hacen con respecto al Maestro, podemos decir que conocían muchos detalles de la vida de Jesús. Le conocían con bastante certeza, ¿verdad? Y tenían conocimiento de su familia, del trabajo que realizaba su padre, también de la falta de educación teológica. Él no se crió a los pies de Gamaliel como Pablo, ese hombre puesto en la enseñanza de la ley. Jesús no estuvo a los pies de ningún maestro que sepamos que recojan las Escrituras. Tampoco lo necesitaba, porque él, aunque era hombre, era Dios y conoce las Escrituras perfectamente, como nos mostró en su lucha en la tentación contra el diablo. No cabe ninguna duda que la fama de Jesús como predicador, como maestro y milagrero, se había extendido por toda la tierra de Galilea. Debía de haber llegado hasta allí, hasta su propia aldea de Nazaret, y consecuentemente no es de extrañar que se despertara un gran interés por escucharlo en la sinagoga aquel día de reposo. Y no solo, yo entiendo que conociendo su trayectoria, sus milagros y las cosas que había hecho, posiblemente incluso esperaban que él allí hubiera hecho algún milagro, porque siempre hay personas que están esperando el milagro, lo sobrenatural. No son capaces de reconocer por la fe al Hijo de Dios. Y ocurría en aquel tiempo y ocurre en estos días. Personas que buscan en lo esotérico y en lo extraordinario ver cosas, pero que no les llevan a tomar una decisión por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las circunstancias son muy peculiares en las que Jesús se encuentra con estos hombres de Nazaret. Como ya he dicho, Jesús se dirige el sábado, precisamente de nuevo el sábado, hacia la sinagoga. En esta ocasión el problema no es causado por el sábado, sino por lo que él dijo después de leer la palabra. Y se dirige hacia la sinagoga. Este local estaba lleno de personas, de sus amigos, de sus conocidos, de sus conciudadanos. Allí se le concede el gran honor de poder leer y comentar las Escrituras, algo que no era inusual con los maestros que visitaban las sinagogas. Cuando alguien especial, algún maestro reconocido, se desplazaba de una ciudad a otra, le daban el privilegio de que abriera la Escritura, la leyera y la compartiera. Y se le dio este honor a Jesús en esta ocasión. Sorprendentemente, aunque eso lo digo entre comillas, porque él tenía muy claro qué es lo que quería decir, qué es lo que iba a leer y qué es lo que iba a compartir, sorprendentemente el maestro escoge para su lectura
y posterior meditación el texto que aparece en Isaías capítulo 61, los versículos 1 y 2. Se trata de un pasaje mesiánico, que como tal era comprendido y entendido por los oyentes. Después de haber procedido a su lectura, nos dice Lucas que entregó el libro al ayudante de la sinagoga y se sentó, según hemos leído. El evangelista Lucas nos describe el ambiente de expectación que había allí en ese lugar, después de haber leído la palabra. Por eso dice el versículo 20, enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos, estaban fijos en Jesús. ¿Qué iba a decir? ¿Qué expectación había en ese momento? ¿Qué iba a decir este hombre que había salido de allí, de ellos, que había recorrido buena parte de Palestina, predicando la palabra, haciendo milagros? ¿Qué iba a decir allí en su ciudad? El evangelista nos describe esta expectación que había en ese lugar. Todos estaban atentos mirándole. Jesús dice unas palabras claras y tajantes: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso dice el Evangelio de Mateo, pero también el Evangelio de Lucas nos da dos detalles descriptivos de cómo Dios se revela y escoge a personas que no son del pueblo de Dios, gentiles, que para ellos era como una ofensa, y las pone como ejemplo de cómo Dios no escogió a una viuda allí en Palestina, en las tierras de Galilea, y tampoco escoge un leproso de los muchos que habría allí en sus tierras entre los judíos, sino que escoge a gentiles. Y cuando Jesús pone el ejemplo, tanto estos ejemplos como cuando dice hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, no hemos de equivocarnos con respecto al valor de las palabras de Jesús, que eran muy claritas y contundentes, porque estaba afirmando ser el Mesías esperado. El cumplimiento de la promesa se iba a producir en él. Él era el esperado por el pueblo de Israel. En él y su ministerio se halla el cumplimiento de todas las promesas bíblicas. Y cuando les explica y les da testimonio de que Dios escoge a gente que no son judías para demostrar su gloria, esto les ofende. Y ofende grandemente a los ciudadanos de Nazaret. Y cuando Jesús dice que se ha cumplido la Escritura en ese momento, declarando que Él es el Mesías, que Él es el que iba a dar libertad a los cautivos, esto estaba cegado de los ojos de ellos, no podían entenderlo, pero no hay una realidad más clara que la que Jesús manifestó, porque ¿a cuántos de nosotros que éramos ciegos, que éramos cojos, que estábamos mancos y tullidos, el Señor nos ha dado libertad y nos ha dado la promesa de la vida eterna? Él tiene el poder para hacerlo, no la religión. Cristo tiene el poder para hacer esto. Vemos también el impacto que produjo este encuentro de Jesús en las vidas de ellos. Hay una primera reacción de los oyentes y es una reacción de sorpresa. Conocían muy bien a quién hablaba, a Jesús. Los estudiosos de la Biblia afirman que Nazaret en aquella época no debía de tener más de 1.500 o 2.000 habitantes. Muchos de los allí presentes sabían de Jesús, sabían de su trasfondo, conocían a su familia y estaban sorprendidos por su ministerio, su fama y sus enseñanzas. No hemos de olvidar que ni Mateo ni Lucas están describiendo todo lo dicho por Jesús en su discurso aquel día en la sinagoga. Ellos no recogen todas las palabras
de Jesús allí en la sinagoga. Recogen lo más importante y nos dejan el testimonio de lo más importante. Primero declarando que por la fe Jesús, o que Dios, mejor dicho, por la fe Dios recibe a los gentiles. Y declarando además que Él era el Mesías. Algo que ofendía doblemente a los oyentes, pero dijo muchas más cosas que no vienen recogidas en el texto. La segunda reacción fue una reacción de indignación ante estas afirmaciones mesiánicas de Jesús. Lo conocían bien, como he dicho anteriormente, y no estaban dispuestos a cambiar su punto de vista acerca de Él. No querían cambiar. Le conocemos como el hijo del carpintero y así tiene que seguir siendo, el hijo del carpintero. Estaban demasiado familiarizados con su vida, con su contexto, como para poder admitir que aquel hijo de un carpintero pudiera ser el Mesías. El texto de Marcos nos indica que no quisieron hacerle caso. No podemos dejar de mencionar la sorpresa de Jesús ante la incredulidad de sus paisanos. Jesús se sorprendió de una manera terrible. Le hizo daño. El texto bíblico nos dice que el maestro estaba sorprendido ante la falta de fe de aquella gente, hasta tal punto que no pudo hacer allí muchos actos de milagro, debido a la incredulidad y la dureza del corazón de aquellas personas. Donde no hay fe, donde hay un rechazo frontal a la persona de Cristo, el enviado de Dios, Dios no puede obrar milagros. Los había hecho en multitud de sitios. Los había hecho a personas que mostraron un mínimo de fe en sus vidas y en sus corazones. Y Jesús se sorprendió de la fe casi siempre de personas que no eran judías, que eran gentiles, que eran, según ellos, lo peor de lo peor. Sanó a mujeres, sanó a hombres, sanó a niños. Pero en todos los casos se manifestó la fe, porque la fe es la que mueve montañas, es la que mueve el corazón de Dios a obrar el milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Hay algunas aplicaciones que podemos hacer también para nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios siempre hay que buscar la aplicación personal para nuestra vida. En primer lugar, la incredulidad y la duda son diferentes. La duda nace del intelecto. La incredulidad nace del corazón. El que duda no puede creer. El incrédulo no quiere creer, que es lo mismo que le pasó a Faraón, a tal punto que endureció su corazón. A pesar de los milagros, endureció vez tras vez su corazón y tuvo que ver el juicio de Dios en su vida, en su pueblo y en su familia. El que duda no puede creer porque no tiene la suficiente información o no puede entender esa información que posee. No la puede entender y no puede creer. Pero el incrédulo, no importa cuánta información tenga, no está dispuesto de ninguna manera a aceptarla. La duda es una actitud honesta. Es honesta. A veces hay dudas en el corazón del creyente. No es malo tener dudas y plantearlas al Señor. Cuando alguien duda, puede ver su posición alterada por la comprensión de la realidad. Cuando alguien es incrédulo, nunca va a cambiar su posición. Negará continuamente la realidad para reafirmarse en sus prejuicios.
Así que por un lado la duda y por otro lado la incredulidad. La duda es honesta. Puedo tener dudas por falta de conocimiento, por falta de saber. La incredulidad es que por mucho que me muestre el Señor su poder, su gloria, su manifestación, lo voy a negar siempre. Y así hay también hoy día muchas personas que dudan honestamente, pero hay mucha incredulidad que niega a pesar de las evidencias. La gente de Nazaret era incrédula. Tenían un punto de vista formado acerca de Jesús. Era carpintero, el hijo de José y de María, y bajo ningún concepto estaban dispuestos a cambiarlo. Sus milagros, sus enseñanzas, su trayectoria de ministerio por toda Galilea no iban a moverles ni una mijita, ni un ápice en sus opiniones acerca del hijo de José. Era uno de ellos, uno como cualquiera de ellos, un simple carpintero, y bajo ningún concepto podían admitir sus pretensiones de ser el Mesías. Qué terrible es esto. Cuando negamos las evidencias, y a veces porque la persona que está predicando la palabra nos parece que es una persona que no es la que debe de ser, que no tiene la formación académica, podemos dudar de él, podemos pensar que no es digno, pero Dios utiliza y utilizó a profetas, hombres inexpertos. Escogió a apóstoles que eran también hombres del vulgo. Si es verdad que Él los formó, que Él los preparó. Pero realmente el Espíritu Santo puede formar a un hombre torpe, a un hombre sin preparación, lo puede formar para ser un siervo de Dios. Y Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros, si estamos dispuestos. Si tenemos un corazón abierto, Señor, aquí estoy, soy tu siervo, utilízame como quieras. No para ser grande entre los hombres, puede ser un ministerio de lo más humilde, para tu gloria siempre, Señor. Porque no se trata de la gloria nuestra, sino de la gloria al Señor, hermanos. Y muchas veces rechazamos a personas simplemente por su contexto. Hay que ver sus evidencias. Hay que ver si lo que enseña la persona se adapta y tiene que ver con la palabra, porque si no, sí que por ella misma y por sus labios caerá y nos daremos cuenta de que no es la persona indicada. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que reaccionan igualmente con respecto a la identidad de Jesús. Tienen su punto de vista formado, tienen su punto de vista muy decidido y muy claro. No importa cuántas evidencias, cuántas pruebas y cuántos razonamientos les presentemos, no están dispuestos a cambiar porque no dudan. No es que tengan dudas, es que son incrédulos. Y el Señor nos dice, no seas incrédulo, sino creyente, le dijo a Tomás. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Su aparente duda es simplemente una coartada para defender su negativa a considerar a Jesús debido a las implicaciones que ello puede traer a un estilo de vida. Muchos niegan a Jesús porque trae unas implicaciones a la vida. Nuestro estilo de vida va a cambiar. Ya no vamos a amar las mismas cosas. Ya no vamos a vivir en el pecado, en la juerga, en la lujuria, en la vanidad de la vida. Ese estilo de vida se tiene que hacer verdad y realidad en cada creyente. Y por eso muchos niegan y no quieren creer. Hay una actitud de incredulidad, no de duda, de incredulidad, predisposición al rechazo continuo a la palabra de Dios y a Jesús, el enviado de Dios, el Mesías prometido.
Por eso, por las implicaciones que trae a nuestras vidas. El estilo de vida, nuestras prioridades y nuestros valores tienen que adaptarse, acomodarse a lo que enseña la palabra de Dios y no con lo que nos hemos formado a lo largo de nuestra vida. Todos traemos una trayectoria y una formación personal, familiar, ética, y evidentemente muchos no están dispuestos a recibir los valores del reino de Dios y rechazan continuamente, de plano, a Jesús. Pero Jesús se ofrece, viene y trae la paz y trae el amor y ofrece la salvación a todo aquel que en Él cree. Pero con la salvación viene también un cambio, una manera nueva de vivir, una manera nueva de enfrentar las cosas, y la gente no quiere aceptarlo. Y los hombres de aquel tiempo rechazaron a Jesús, sus amigos, sus conciudadanos. Primero porque le conocían y tenían ya unos preconceptos de Él y no quisieron asumir que Él era el Hijo de Dios, el enviado. No cabía eso en su mente. Pero segundo, por las implicaciones que eso tendría en sus propias vidas. Así que, hermanos y amigos, tengamos presente esta enseñanza del Señor Jesús. Quiero plantearos algunas preguntas de aplicación para terminar nuestra reflexión. ¿Por qué una persona puede desarrollar una actitud de incredulidad hacia Jesús? ¿Por qué hay personas que desarrollan una actitud siempre de incredulidad? No abren un poquito la puerta, siempre rechazan a Jesús. ¿Crees que puede haber una relación con el estilo de vida? Yo creo que sí, que tiene que ver mucho con el estilo de vida. Aceptar a Jesús lleva cambios en la vida personal. ¿Cuál es el peligro de permitir la incredulidad en nuestras vidas? Si permitimos la incredulidad, como le ocurrió a Faraón, terminaremos lejos siempre de los caminos de Dios. Y aunque Dios nos tienda la mano para buscarnos, le vamos a rechazar siempre. Así que, ¿de qué modo puede ayudarme a contestar esta pregunta mirando el pasaje de Hebreos capítulo 3? Quizás sea una buena lectura para meditar, para considerar, donde se nos presenta a Jesús como superior a todo. Como dice un cántico, Jesucristo es superior a todo, superior a Moisés, superior a la ley, superior a los profetas, superior a todo. ¿De qué modo puede ayudarte a contestar esta pregunta? Leyendo este pasaje de Hebreos 3 y considerando que Jesucristo es superior a todo, queda claramente demostrado. ¿Cómo podemos ayudar a una persona incrédula? Difícil tarea, pero es una meta que tenemos por delante. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que hablar porque ella es la que trae convencimiento. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios es el que trae convencimiento. Así que, ¿cómo podemos ayudar a una persona incrédula? Con el testimonio de la palabra y con el testimonio de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a entender y a aplicar estos principios para cada uno de nosotros y así poderlos llevar a otros para que muchos conozcan al autor de la vida. A Él y solo a Él sea la gloria. Que el Señor os bendiga. Amén, hermanos.